Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las mayores catástrofes de la historia, un evento que no solo acabó con millones de vidas, sino que sacudió los cimientos de la sociedad y de alguna manera la rediseñó desde cero. Hablamos, cómo no, de la peste negra. Para empezar, fijaos en este número, 50%. Esta es la estimación más alta, sí, pero representa la parte de la población europea que pudo haber desaparecido en apenas unos pocos años. Para que nos hagamos una idea, es como si de repente una de cada dos personas que conocemos simplemente ya no estuviera. Es una escala de mortalidad que hoy nos cuesta hasta imaginar, y es la clave para entender todo lo que vino después. Bueno, pues viajemos a ese mundo justo antes del desastre. A principios del siglo XIV, Europa aparentemente vivía una época de cierto esplendor. Había crecimiento, las ciudades estaban llenas de vida, el comercio iba viento en popa, pero claro, bajo esa superficie se estaba cociendo algo, una fragilidad tremenda. ¿Y por qué el impacto fue tan brutal? Pues por varias cosas. Las ciudades eran un laberinto de callejuelas, superpobladas, sin ningún sistema de saneamiento decente, vamos, un caldo de cultivo perfecto para cualquier enfermedad. A eso le sumamos que las malas cosechas eran bastante comunes, lo que debilitaba a la gente, y que la medicina de la época era totalmente incapaz de hacer frente a algo así. Europa era un auténtico polvorín esperando la chispa. Y esa chispa, por supuesto, llegó. La catástrofe se puso en marcha, iniciando un viaje terrorífico e imparable desde el corazón de Asia hasta una Europa que no tenía ni la más remota idea de lo que se le venía encima. El culpable de todo esto, el villano microscópico, era Yersinia pestis, una bacteria que, en realidad, vivía tranquilamente entre poblaciones de roedores en las estepas de Asia Central. El problema empezó cuando sus portadores, las ratas y sobre todo sus pulgas, entraron en contacto con las rutas comerciales humanas. Y aquí es donde la cosa se tuerce, donde el progreso se convierte en una trampa mortal. La ruta de la seda, esa red comercial increíble que traía riquezas y maravillas a Europa, se transformó de la noche a la mañana en la principal autopista para la enfermedad. Cada caravana, cada barco, podía llevar consigo a estos pasajeros invisibles y letales. La cadena de contagio fue implacable. La bacteria saltó de los roedores de Asia a las ratas que, infestaban las caravanas. Esas ratas se colaron en los barcos mercantes, en los puertos del Mar Negro, y a partir de ahí el destino estaba sellado. En 1347 esos barcos llegaron a los puertos del Mediterráneo y la epidemia simplemente explotó. Lo que de verdad pone los pelos de punta es la velocidad. En 1347 la peste desembarca en Europa. Para 1353, en solo 6 años, ya se había extendido por prácticamente todo el continente, desde Italia hasta Gran Bretaña y Escandinavia, dejando a su paso un rastro de muerte como nunca antes se había visto. Vale, ya hemos visto cómo se propagó, pero ¿cómo fue vivirlo? ¿Qué sentía la gente? Lo que se desató fue un terror absoluto, un caos que llevó al colapso total del orden social tal y como lo conocían. Es que además, la enfermedad atacaba de 3 maneras, y a cada cual peor. La más común, la bubónica, venía de la picadura de pulgas y causaba unas hinchazones horribles, los bubones. Luego estaba la septicémica, que infectaba la sangre y provocaba las famosas manchas negras que le dieron nombre. Pero la peor, sin duda, era la neumónica. Se contagiaba por el aire, de persona a persona, y era letal en casi el 100% de los casos. Claro, sin tener ni la más remota idea de lo que era un germen, la gente buscaba respuestas a la desesperada. Para muchos, era un castigo de Dios por los pecados del mundo. Otros culpaban a los planetas, a una mala alineación de las estrellas, o incluso a conspiraciones sobre pozos envenenados. Y esta búsqueda de culpables, trágicamente, llevó a la persecución y masacre de comunidades enteras, como la judía. Y en medio de todo este caos, las instituciones simplemente se derrumbaron. Ni los reyes, ni los médicos, ni los sacerdotes podían hacer nada para detener la plaga. La gente se moría en las calles y los que debían protegerlos y guiarlos se mostraron completamente impotentes. Esa confianza rota tendría consecuencias enormes y muy duraderas. Y ahora viene lo más curioso, la gran paradoja de esta historia. De toda esta muerte, de toda esta destrucción, surgió algo totalmente imprevisto. Una auténtica revolución que empezó a desmantelar por completo el sistema económico medieval. El efecto económico más directo es casi de pura lógica. Si la mitad de la gente muere, ¿quién trabaja? De repente había una escasez brutal de mano de obra. Los campos se quedaron sin arar, los talleres cerraron, el comercio se detuvo, la estructura productiva de Europa quedó literalmente paralizada. De repente se invirtieron las tornas. Antes de la plaga sobraban campesinos y artesanos, lo que mantenía a los sueldos por los suelos y a los siervos atados a la tierra.
Después, los trabajadores eran un bien escasísimo y muy valioso. Los que sobrevivieron se encontraron con que podían exigir salarios más altos, mejores condiciones e incluso marcharse a buscar una vida mejor. Fue básicamente el principio del fin del feudalismo. Pero claro, un trauma de este calibre no solo cambia la economía, cambia la mente de la gente, el arte, la cultura. En cierto modo, sembró las semillas de un mundo completamente nuevo. La muerte, de repente, estaba en todas partes y se convirtió en una obsesión cultural. El arte se llenó de representaciones como la Danza de la Muerte, que mostraba esqueletos bailando con papas, reyes y campesinos por igual. El mensaje era claro, y para la época, muy subversivo. Da igual quién seas o cuánto poder tengas, ante la muerte todos somos iguales. Así que, si lo resumimos, los efectos fueron, bueno, una transformación total. La peste negra no fue solo una masacre. Fue un evento que liquidó el viejo orden, redujo la población, sí, pero también dinamitó la economía feudal, cambió para siempre las relaciones sociales y alteró la forma en que la gente pensaba sobre la vida, la muerte y su lugar en el universo. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. La peste negra fue una tragedia de una escala inimaginable, no hay duda. Pero al destruir el mundo medieval de una forma tan brutal, ¿pudo quizá haber despejado el camino para algo nuevo? Nos deja pensando si las mayores crisis de la historia, a pesar de su terrible coste, no son también, paradójicamente, las que fuerzan los cambios más profundos.